Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 620 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, recibe toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, porque tú lo mereces, mi Dios amado. Señor, en esta mañana te damos gracias por este nuevo día, Señor. Te damos gracias por la paz, por la sanidad espiritual, por la sanidad física y emocional, Señor, que tú nos concedes cuando hablamos contigo, Señor, cuando tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa bendición tan grande que nos has dado de ser salvos, Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú cargaste con una cruz que nos tocaba cargar a nosotros, Señor. Y no solamente con eso, cargaste, Señor, con todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, Señor. Gracias, mi Dios bendito. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de un día estar en tu presencia, Señor, el día que partamos de aquí, Señor. Sabemos que tú estás preparando morada para nosotros, Señor. Padre bendito, gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias porque pronto te veremos cara a cara, Señor. Gracias porque hoy estamos un día más cerca de ti, Señor. Oh bendito Dios, recibe todo honor y toda gloria, todo imperio y todo poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén, mi Señor Jesucristo. Mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Ruth. Vamos a continuar nuestro estudio en este hermoso e interesante libro de Ruth. Y vamos a leer los versos 8 al 14 del capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versos del 8 al 14. Que bueno, vamos a leer desde el 7, mujeres hermosas, por si alguna mujer hermosa apenas se está uniendo a nosotras, pueda agarrar un poco el hilo de la historia. Dice la palabra del Señor así en Ruth, capítulo 1, versos del 7 al 14. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. Les voy a leer, mujeres hermosas, el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice: Noemí parece haber sido persona de fe y piadosa. Se despide perdón de sus nueras con oración. Muy apropiado para los amigos cuando se separan, separarse con oración. Ella las despidió afectuosamente. Si los familiares deben separarse, que lo hagan con amor. ¿Hizo bien Noemí en desanimar a sus nueras a que fueran con ella cuando podía haberlas salvado de la idolatría de Moab y llevarlas a la fe y a la adoración del Dios verdadero, el Dios de Israel? Noemí deseaba indudablemente hacer eso, pero si iban con ella, no las forzaría a ir por cuenta de ella. Los que hacen profesión de fe solo para agradar a sus amigos o para acompañarlos serán convertidos de poco valor. Si la seguían, sería por una elección propia después de sentarse a calcular el costo, como corresponde a quienes hacen una profesión religiosa. Muchos desean descansar en la casa de un marido o en algún establecimiento mundano o satisfacción terrenal, en lugar de en el reposo
al cual Cristo invita a nuestra alma, y por tanto, cuando son probados, se alejan de Cristo, aunque quizá con cierta tristeza. Fin de la cita. Mujeres hermosas, dice el verso 7, que se fue Noemí del lugar donde había estado, en Moab, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Dice para volverse, o sea, las 3 se iban a volver a la tierra de Judá. Mujeres hermosas, muchas veces hemos escuchado tantas predicaciones acerca de este libro de Ruth, y casi todas, o más bien todas, ¿verdad?, coinciden en lo mismo, en que Noemí se fue de Moab con sus 2 nueras hacia Judá, pero en el camino se arrepintió de llamarlas, y por eso les insiste que se regresen a su pueblo Moab, a su familia y a sus dioses. Dicen los predicadores que porque Noemí con su dolor, ¿verdad?, con su tristeza, no estaba pensando bien y no sabía lo que estaba haciendo. Y dicen los predicadores que estaba actuando, hablando sin pensar, ¿verdad? Dicen, ¿qué estaba pensando Noemí al decirle a sus nueras que se regresaran en lugar de llevárselas con ella? Ahora solamente se salvó una y la otra se perdió. Pero mujeres hermosas, el comentario de Matthew Henry nos da otra perspectiva que a mi parecer creo que es la certera, ¿verdad? Y yo quiero volver a leérselas de nuevo porque quiero que ustedes le pongan más atención y vean que es la certera, mujeres hermosas. Se las voy a leer de nuevo. Dice, Noemí parece haber sido persona de fe y piadosa, se despide de sus nueras con oración, muy apropiado para los amigos cuando se separan, separarse con oración. Ella las despidió afectuosamente. Si los familiares deben separarse, que lo hagan con amor. ¿Hizo bien Noemí en desanimar a sus nueras a que fueran con ella, cuando podría haberlas salvado de la idolatría de Moab y llevarlas a la fe y a la adoración del Dios verdadero, el Dios de Israel? Noemí deseaba indudablemente hacer eso, pero si iban con ella, no las forzaría a ir por cuenta de ella. Los que hacen profesión de fe solo para agradar a sus amigos o para acompañarlos serán convertidos en poco valor. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Matthew Henry, que aquellos que van a la iglesia y reciben a Cristo como Señor y Salvador, o que escuchan el Evangelio y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, solamente por agradar a sus amistades o a sus familiares, o porque se sienten responsables o comprometidos u obligados, o solamente para acompañarlos, su conversión será de muy poco valor. Y continúa diciendo, si la seguían, sería por una elección propia, después de sentarse a calcular el costo, como corresponde a quienes hacen una profesión religiosa. Muchos desean descansar en la casa de un marido o en algún establecimiento mundano o satisfacción terrenal, en lugar de en el reposo al cual Cristo invita a nuestra alma. Por tanto, cuando son probados, se alejan de Cristo, aunque quizá con cierta tristeza. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Matthew Henry es que muchos, como les decía, vienen al conocimiento del Señor porque los invitaron, porque se sienten forzados de tantas veces que los han invitado, porque se sienten comprometidos o simplemente por acompañar a alguien, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando algo les sucede, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, se van, ¿verdad? Aunque, como dice Matthew Henry, con un poco de tristeza, pero se alejan, se van. ¿Por qué? Porque su conversión no fue genuina, ¿verdad? No entendieron, no les predicaron el evangelio como tenía que ser, no les pusieron delante de ellos el precio que tenían que pagar por seguir al Señor. Mujeres hermosas, la salvación es gratis. No estoy hablando de la salvación es gratis. Nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación por su sola gracia, no porque nos la merezcamos, no porque hagamos méritos para merecerla, no porque nos portemos bien, sino porque Jesucristo, por su sola gracia, nos da la salvación. Es un regalo inmerecido, porque realmente, aunque quisiéramos hacerlo por méritos, no podemos porque no somos perfectos, ¿verdad?
Así que, mujeres hermosas, nadie es perfecto para merecer la salvación. Amén. Y como Jesucristo es perfecto, pudo ser esa ofrenda perfecta para salvarnos a nosotros. Amén. Así que, mujeres hermosas, yo pienso igual que Matthew Henry, ¿verdad? Que eso es lo que estaba sucediendo con Noemí. No es que Noemí quería que se condenaran sus nueras y por eso les dice, no, regrésense a su casa, a su familia y a sus dioses, ¿verdad? Y pues ahí se van al infierno por idólatras. No, eso no es lo que Noemí quería. Noemí quería que se fueran con ella, pero que estuvieran conscientes de lo que iban a sufrir, ¿verdad? Mujeres hermosas, en el tiempo de antes, bueno, y todavía hasta en este momento, y lo que les voy a decir se los digo porque dice el verso 7, que ella salió del lugar en donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, en el tiempo de antes, como les decía, y todavía en este tiempo, en los pueblos de México, no sé en otros países, pero en México se acostumbra que cuando una persona querida se despide, se le acompaña hasta que va y agarra, no sé, el colectivo, el tránsito público o su carro, ¿verdad? Se encamina a las personas. En México le llamamos encaminar a alguien. Decimos, vamos a encaminar pues a la persona que se está despidiendo, ¿verdad? O anda, ve, encamínales o encamínale, ¿verdad? Y muchas personas, muchos predicadores cuando predican de esta historia de Ruth, dicen que eso es lo que estaba sucediendo aquí, que las nueras fueron a encaminar a Noemí, ¿verdad? Pero el verso 7 nos dice que salieron con ella y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea que las nueras no es que fueron a encaminar a Noemí, ellas fueron con Noemí dispuestas a volverse con ella a la tierra de Judá, ¿verdad? Ellas tenían en mente irse con ella, mujeres hermosas, ¿verdad? Si no hubiese sido así, cuando Noemí les dice que se devuelvan a su familia, a su casa, con su madre, con sus dioses, ellas se hubieran ido porque hubieran dicho, bueno, sí, nomás venimos a encaminarte, ¿verdad? Pero no estaban haciendo eso, mujeres hermosas. Ese no era el caso aquí con Noemí, ¿verdad? Al negarse ellas a regresarse a su casa, significa que ellas iban con su suegra con esa idea en mente de ir con ella a vivir en Belén, ¿verdad? Pero ¿qué pasó entonces, mujeres hermosas? Porque, como dice Matthew Henry, trata de convencerlas de regresarse. ¿Estaba siendo Noemí mala al convencerlas de que se regresaran? ¿Estaba Noemí alejándolas del Dios verdadero? ¿Quería Noemí que se condenaran? Porque al regresarse y volver a la adoración de sus ídolos, eso es lo que iba a pasar, ¿verdad? Así que, ¿estaba Noemí arriesgándolas a eso, que se condenaran? ¿Qué estaba pasando entonces, mujeres hermosas? ¿No estaba Noemí predicando el evangelio correctamente? Mujeres hermosas, sin que Noemí se diera cuenta, lo estaba predicando correctamente, comenzando por predicarlo con su vida. Nadie que no predica con su vida, al par que con su boca el evangelio, puede tener nueras o personas que le amen tanto al grado de llorar por su partida y sobre todo al grado de dejar todo por seguirla. Ruth y Orfa fueron testigas, mujeres hermosas, de cómo su suegra Noemí vivía el evangelio. Recordemos, Noemí era dulce, agradable, de buen carácter, paciente, obediente. Así que sus nueras vieron cómo Dios obraba en la vida de su suegra. Ellas vieron cómo Noemí era paciente, que aceptó la muerte de su esposo y la muerte de sus 2 hijos. Noemí, mujeres hermosas, la Biblia no nos dice que se haya querido volver loca por la muerte de su esposo y de sus 2 hijos. Ella era una mujer de fe que, al igual que Job, ¿se acuerdan? Si están familiarizadas con la palabra del Señor, Job soportó con paciencia la voluntad del Señor. Y así mismo Noemí, mujeres hermosas. Y si no están familiarizadas con la palabra del Señor, busque una Biblia, mujer hermosa, y léase la historia de Job, una historia muy hermosa también. Mujeres hermosas, Noemí no se tiró a llorar, a morirse. Dice el verso 6 de aquí del capítulo 1, que Noemí estaba en los campos de Moab
cuando escuchó que Dios había visitado Belén y había llevado pan, ¿verdad? Eso significa, mujeres hermosas, que Noemí estaba ahí en los campos trabajando, o sea, no estaba ahí acostada llorando, no, ella estaba en los campos de Moab recogiendo trigo o cebada, ¿verdad? Para comer de eso que le sobraba a los que estaban piscando. O sea, ella estaba trabajando, mujeres hermosas, ella era una mujer trabajadora, ella seguía confiando en su Dios y sus dos nueras la estaban mirando. Ellas la vieron llorar, pero también la vieron limpiarse las lágrimas y decir, sigamos adelante, hijas mías. Dios es bueno y nos va a proveer. Mujeres hermosas, ellas vieron a su suegra reaccionar pacíficamente a cada desgracia que le venía. Ellas tuvieron que haberla visto orar al Dios de Israel. Y ellas sabían que la fortaleza que Noemí tenía venía de su Dios. Y ellas querían en su vida a ese Dios, mujeres hermosas. Ellas querían ser como Noemí. Ellas amaban a Noemí, amaban a su suegra Noemí. Mujeres hermosas, yo me imagino a Noemí enseñando a sus nueras con amor y paciencia. Noemí de veras sudaba amor y paciencia. No era perfecta, porque nadie es perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Pero como la vemos aquí en esta historia, Noemí sudaba amor y paciencia, mujeres hermosas. Recordemos que sus nueras eran moabitas. ¿Qué significa eso? Que eran idólatras, adoraban a muchos dioses, muchas deidades, tenían diferentes costumbres, etcétera, ¿verdad? Y si a eso, mujeres hermosas, le agregamos que si los historiadores no se equivocan, Ruth era hija del rey de Moab. No creo que Ruth llegó a la vida de Noemí muy humilde, ¿verdad? Pero Noemí se encargó de enseñarle humildad con amor. Yo no creo que Ruth sabía trabajar, yo no creo que Ruth sabía cocinar, yo no creo que Ruth sabía limpiar. Recordemos que si ella de verdad fue hija del rey de Moab, pues lo más seguro es que en su casa haya habido quien hiciera el trabajo, quien hiciera la limpieza, quien se encargara de cocinar. O sea, ya la tenían con todo, ella no hacía nada. Pero Noemí con amor y paciencia le enseñó a trabajar, le enseñó a cocinar, le enseñó a limpiar, le enseñó a hacer cosas, ¿verdad? Y lo mismo debió haber hecho con Orfa también. Mujeres hermosas, cuando dos culturas se unen, no es fácil, ¿verdad? Así que Noemí pues vivió una vida normal que cualquier suegra con sus nueras, con la diferencia que Noemí tenía el carácter para tratar con esas nueras. Yo no me imagino en ningún momento, mujeres hermosas, a Noemí regañando a sus nueras o gritándoles u ofendiéndolas o faltándoles al respeto o enojada con ellas o criticándolas o hablando de ellas atrás de ellas con otras personas. Y todo eso, mujeres hermosas, las nueras lo estaban mirando y le tomaron un gran amor a su suegra Noemí. Para que ellas le lloraran como le lloraron a Noemí, mujeres hermosas, quiere decir que Noemí las amó como si fueran sus hijas, ¿verdad? Y mujeres hermosas, yo pienso que cuando Ruth y Orfa se casaron con los hijos de Noemí, ellas estaban como entendiendo que no solamente se casaban con el esposo, sino que también se estaban casando con la familia, ¿verdad? Estaban aceptando a esa amorosa suegra, ¿verdad? Porque tuvieron que haberla conocido antes de casarse, ¿verdad? Mujer hermosa que me está escuchando y que tiene nueras, ¿la aman así sus nueras? ¿Ha usted sido mujer hermosa como Noemí? Es por eso, mujeres hermosas, que cuando Noemí le dice a sus nueras, hijas mías, el Señor mi Dios ha visitado a mi pueblo, me quiero regresar allá. Ellas, sin pensarlo 2 veces, mujeres hermosas, dijeron, sí, vámonos, nos vamos contigo. Y agarraron camino hacia Belén con ella, mujeres hermosas. Pero pues obviamente, ¿verdad? Ya en el camino Noemí reacciona y les dice que se regresen a sus familias y a sus dioses. Pero como dice Matthew Henry, no lo hizo porque quería que se condenaran, sino porque su idea era que ellas estuvieran bien conscientes de lo que iban a hacer, para que al rato ellas no dijeran, Noemí, ¿por qué nunca nos dijiste que aquí, en la ley de Israel, Dios había dicho que ningún moabita entraría en su congregación? Noemí, aquí nadie se quiere casar con nosotras porque somos extranjeras y para colmo moabitas.
Todo eso, mujeres hermosas, tuvo que haber venido a la mente de Noemí, y es por eso que les pone las cartas sobre la mesa para que ellas vieran si les convenía irse con ella o les convenía quedarse con su familia y con sus dioses. Como dice Matthew Henry, mujeres hermosas, no dudo que Noemí amaba a sus nueras y quería que fueran salvas, pero si Noemí no les ponía delante de ellas el precio que debían pagar por seguir al Dios de Israel y obviamente por seguirla a ella, al rato se iban a quejar y se iban a devolver a su pueblo, a Moab y a sus dioses. Obviamente vemos a Noemí ponerles delante de ellas el precio por seguirla, ¿verdad? Y mañana, mujeres hermosas, vamos a ver el precio que tenemos que pagar por seguir al Señor. Así que no se pierda el devocional de mañana, mujeres hermosas. Pero por el momento no vemos a Noemí decirle que van a ir el precio que van a pagar por ir a adorar al Señor, ¿verdad? Por aceptar al Dios de Israel. Ella en este momento nada más vamos a ver esa parte donde ella les pone el precio de lo que ellas van a pagar por seguirla a ella, ¿verdad? Pero Ruth y Orfa, mujeres hermosas, sabían que así tenía que ser. O sea, siempre hay un precio que pagar por algo, ¿verdad? Ellas habían visto la vida de su suegra Noemí, ¿verdad? Y sabían que era una mujer que valía la pena seguir, ¿verdad? Pero Noemí aún así les pone el precio que tenían que pagar. Y dice la palabra del Señor, mujeres hermosas, ahí en su Biblia, si quieren leer conmigo en los versos del 8 y 9, dice la palabra del Señor así. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Antes de darles el precio, ella les da la bendición, ¿verdad? Y les desea que se vuelvan a casar, ¿verdad? Obviamente con un buen hombre, ¿verdad? Las bendice. Y Noemí, mujeres hermosas, después de haberlas bendecido y de ellas haber llorado, y llorando, ellas le dicen, no, nosotras nos vamos contigo, pero ella continúa, ¿verdad? Y vamos a leer los versos del 11 al 13, mujeres hermosas. Dice, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mujeres hermosas, Noemí les pone el costo enfrente de ellas, ¿verdad? Les dice, si van conmigo, yo ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes. Aun cuando yo me casara hoy mismo y quedara embarazada, para cuando mis hijos gemelos crezcan, ustedes ya van a estar mayores y no se van a poder casar con ellos. Sería ridículo, ¿verdad?, que los esperaran. Noemí estaba haciendo, mujeres hermosas, referencia a Deuteronomio capítulo 25, en los versos 5 en adelante, donde Dios dio la ley del levirato, la cual establece que si una mujer quedaba viuda sin hijos, no se debía casar con cualquier hombre, sino con el hermano de su difunto marido, para así conservar el nombre de su marido y su propiedad. O sea, el hijo que la viuda tuviera con su cuñado tenía que llevar por nombre el nombre del difunto. Ya si el cuñado pues no quería casarse, pues no se casaba. Solamente la mujer, si él decía que no, pues la mujer iba con los líderes del pueblo y les decía, ellos hablaban con él, y si él seguía en su posición de decir, no, yo no me quiero casar con ella, pues la mujer le escupía en el rostro, le quitaba una chancla y le ponían por apodo el descalzado. Imagínense. Así que aunque Noemí tuviera gemelos y ellas pues los esperaran para casarse, si ellos decían, no señor, yo no me caso con esa mujer, o ellos dos, ¿verdad?, decían, nosotros no nos casamos con esas mujeres, ¿verdad?, pues ellas habrían perdido su tiempo, se habrían quedado sin casar, ¿verdad?
Y Noemí quería que comprendieran todo eso, mujeres hermosas, quería que vieran ahora sí que los pros y los contras, ¿verdad? Así que no es que Noemí estuviera loca al decirles lo que les dijo, sino que ella solamente quería que estuvieran bien conscientes de esa decisión que iban a tomar, ¿verdad? Y realmente, mujeres hermosas, eso es amor, ¿verdad? El que ama no obliga a amar y a seguir. El que ama da libertad para que el otro escoja teniendo en cuenta el precio que va a pagar, ¿verdad? Siempre hay un precio, mujeres hermosas, que pagar por algo, ¿verdad? Pero como veremos más adelante, mujeres hermosas, solo Ruth estuvo dispuesta a pagar el precio. Orfa no, ¿verdad? Cuando dice que Orfa la besó, ¿verdad? Significa que se despidió, se regresó a su tierra, ¿verdad? Pero Ruth no. Mujeres hermosas, aquellas que tienen nueras, ¿están siendo como Noemí? Y mujeres hermosas que aún no tenemos nueras, ¿nos estamos preparando para ser como Noemí? Ay, mujeres hermosas, Dios nos va a pedir cuentas de nuestras nueras, de las que tienen yernos, pues de sus yernos también. Y mujeres hermosas, de nada nos sirve escuchar la santa palabra de nuestro Dios si no la ponemos en práctica. Así que mujeres hermosas, oremos que Dios nos haga mujeres conforme a su voluntad para que podamos ser buenas esposas, buenas madres, buenas suegras y buenas nueras. Amén. Les invito a orar, mujeres hermosas. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor Jehová de los ejércitos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos delante de ti, Señor. Y te agradecemos, mi Señor, que nos hayas hablado a nuestro corazón, Señor. Padre bendito, no cabe duda, Señor, que tu santa y bendita palabra es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Gracias, mi Dios amado, por traspasarnos con tu santa y bendita palabra, Señor, y dejarnos ver, Padre fiel, que nos falta mucho, Señor, por poner en práctica, Padre. Bendito Señor, maravilloso Dios, Señor, te suplicamos en esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos perdone, Señor. Padre, por favor, lávanos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, Señor, tómanos en tus manos, Señor, y seas tú, Padre fiel, moldeándonos, Señor, así como el alfarero al barro, Señor. Padre, si tú ves que no somos de tu agrado, Señor, quebrántanos, Padre, y haz de nosotras vasos nuevos, vasos de honra para tu gloria, mi Dios amado. Señor, por favor, ayúdanos a ser conforme a tu voluntad, Señor. No deseamos otra cosa, Padre, que ser conforme a tu voluntad, Señor, que obedecerte y hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te da gloria y honra, Señor. Por favor, ayúdanos, mi Dios amado, para que podamos dar fruto, mucho fruto del Espíritu Santo. En tu nombre, mi Señor Jesús, oramos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio en este interesante libro de Ruth. Amén.